Universidad Hipócrates. Licenciatura, Químico Biólogo Parasitólogo. Materia, TICs aplicadas a la química. Tema, Breve Historia de la Química por Isaac Asimov. El equipo está conformado por Frausto Salinas, Carisme Gabriela, Hernández Morales, Beatriz Natalia, Reyes Mesa, Iris Montserrat, Ríos Figueroa, Alan Yacir, Rojas Sánchez, Mayra Nayeli. Grupo VP1. En este video hablaremos sobre el capítulo 3, que es la transición, del libro La breve historia de la química por Isaac Asimov, en el cual se encuentra la medida, la ley de Boyle, la nueva concepción de los elementos y el flogisto. La medida. Con todo y a pesar de su avance, el conocimiento químico quedó retrasado respecto a otras ramas de la ciencia. El científico italiano Galileo Galilei estudió el comportamiento de los cuerpos durante su caída. Protagonizó la aplicación de las matemáticas y las mediaciones cuidadosas a la física. Los resultados de su trabajo condujeron, casi un siglo después, a las importantes conclusiones del científico inglés Isaac Newton. Newton publicó 3 leyes del movimiento que sirvieron como base en la ciencia mecánica, en su libro Matemática, en el cual habló de la teoría de la gravitación utilizando cálculo infinitesimal, rama que él mismo ideó, y con su ayuda la revolución científica alcanzó su clímax, dando solución a los problemas de los griegos y los europeos. Cuando Newton construía la estructura de la astronomía y física, Europa buscaba fabricar oro por transmutación. Mientras que en la época de Van Helmont, la sustancia aérea conocida y estudiada era el aire mismo, que era distinto a otras sustancias, por lo que los griegos le dieron poca importancia. Incluso los alquimistas obtenían vapores y aires en sus experimentos. El misterio de estos vapores era el nombre que se les había otorgado. El alcohol era el más antiguo y mejor conocido de los líquidos volátiles. Van Helmont estudió vapores que él mismo producía. Observó la similitud con el aire, la cual no tiene volumen ni forma determinada, a partir de la cual, según la mitología griega, fue creada el universo.
Helmont aplicó el nombre de Chaos a los gases, el cual todavía aplica en algunas sustancias volátiles. El estudio de los gases fue la primera técnica de medición precisa que sirvió al camino de la química moderna. De Boyle. El físico italiano Evangelista Torricelli logró probar en 1643 que el aire ejercía presión. Demostró que el aire podía sostener una columna de mercurio de 70 centímetros de altura y con ello inventó el barómetro. La presión ejercida por el peso de la atmósfera fue demostrada de modo espectacular por el físico alemán Otto von Guericke. Inventó una bomba de aire con la que se podía extraer este de un recipiente, de manera que la presión del aire en el exterior no llegaba a igualarse con la presión del aire interior. Este tipo de demostraciones despertaron gran interés por las propiedades del aire y excitaron en particular la curiosidad del químico irlandés Robert Boyle, quien proyectó una bomba de aire más perfeccionada que la de Guericke. En vez de, por así decir, extraer el aire de un recipiente aspirándolo, probó el procedimiento opuesto de combustión. En sus experimentos, Boyle halló que el volumen de una muestra de aire variaba con la presión según una proporción inversa simple, y lo descubrió vertiendo mercurio gota a gota en un tubo muy largo, de construcción especial, y dejando una muestra de aire en el extremo corto cerrado que se ajustaba mediante una espita. Añadiendo más mercurio al extremo largo y abierto podía incrementar la presión del aire encerrado. Si añadía suficiente mercurio como para someter el aire a una presión doble, el volumen del aire encerrado se reducía a la mitad. Si la presión se triplicaba, el volumen se reducía a un tercio. Por otra parte, si se reducía la presión, el aire se expandía. Esta relación en la que el volumen disminuía a medida que aumentaba la presión, se publicó por primera vez en 1622 y todavía nos referimos a ella como la ley de Boyle. Este fue el primer intento de aplicar mediciones exactas a los cambios de una sustancia de particular interés para los químicos. El físico francés Edmond Mariotte descubrió independientemente la ley de Boyle hacia el año 1680. Especificó que la temperatura debe mantenerse constante. Ese tipo de argumentos resultaban impresionantes y por primera vez desde que se habían imaginado los átomos, 2000 años antes, el atomismo comenzó a ganar numerosos adeptos, entre ellos, por ejemplo, Newton. No obstante, los átomos seguían siendo un concepto nebuloso. Nada podía decirse sobre ellos, excepto que si se aceptaba su existencia era más fácil explicar el comportamiento de los gases. Tuvo que pasar otro siglo y medio antes de que el atomismo adquiriese un enfoque bien delineado. La nueva concepción de los elementos. Los estudios de Boyle marcaron el final de los términos alquimia y alquimista. Boyle suprimió la primera sílaba del término en su libro El químico escéptico, publicado en 1661. Desde entonces, la ciencia fue la química, y a los que trabajaban en este campo eran los químicos. Ahí va. La química sienta las bases de ciencia independiente, dejando de ser mero auxiliar de la medicina, fijándose como la disciplina que trata de la composición, transformación, desbloqueamiento de los cuerpos. Las investigaciones de esta época tuvieron como principal objetivo explicar el fenómeno de la combustión, incluyendo en la teoría del flogisto. El más destacado de esta teoría era Stowe. El flogisto. Los descubrimientos del siglo XVII relativos a la presión del aire y al fenómeno insólito que se podía llevar a cabo produciendo un vacío y dejando actuar a la presión del aire dieron importantes resultados. A varias personas se les ocurrió que podía producirse un vacío sin utilizar la bomba de aire. Para que tengas una idea más clara, a continuación te presentamos este video. Esta es la lata. En el exterior la presión del aire empuja hacia adentro y en el interior la presión del aire empuja hacia afuera.
Al hervir el agua sigue habiendo presión de aire empujando hacia adentro, pero dentro hay vapor presionando hacia afuera. Cuando introducimos la lata en el agua, el vapor se enfría y vuelve a convertirse en agua. Como el agua ocupa mucho menos espacio que el vapor, la presión hacia el exterior es mucho menor. Pero en el exterior, la presión del aire sigue empujando hacia adentro. En esta imagen, la máquina de bombeo de Newcomb funciona a presión atmosférica. El agua pulverizada en el interior del cilindro condensa el vapor, creando un vacío. El pistón desciende en el vacío para volver hasta arriba del émbolo por una nueva inyección de vapor. (1669) Johann Becher imaginó que los sólidos estaban compuestos por tres tipos de tierra. Una de ellas la llamó terra pingis, que significa tierra grasa, y la intuyó como el principio de la inflamabilidad. Años más tarde, Georg Stahl propuso un nombre aún más nuevo para el principio de la inflamabilidad, llamándole flogisto, que se deriva de una palabra griega que significa hacer arder. Stahl mantenía que los objetos combustibles eran ricos en flogisto y los procesos de combustión suponían la pérdida del mismo en el aire. Lo que se quedaba tras la combustión no tenía flogisto y por tanto no podía seguir ardiendo. Para Stahl, la explicación era que en la combustión de sustancias tales como la madera, el flogisto se libera tan rápidamente que su paso calienta los alrededores y se vuelve visible en forma de llama. En cambio, en el enmojecimiento, la pérdida de flogisto es más lenta y no aparece llama.